Obligación de llevar contabilidad. Aquí vamos a entrar a nuestra cancha. Todo comerciante está en la obligación de llevar contabilidad adecuada a la naturaleza, importancia y organización de la empresa. Y ahí surge la diferenciación. Vamos a tener una contabilidad de servicios cuando una empresa se dedica a la prestación de servicios. Vamos a tener una contabilidad comercial cuando la empresa desarrolla actividades de intermediación comercial, bajo el eslogan compro barato, vendo más caro. Vamos a tener empresas industriales, las cuales hacen la producción de sus productos y los ponen a la comercialización, otro tipo de negocio. Vamos a tener empresas petroleras, empresas mineras, y cada una de ellas debe cumplir la elaboración de la contabilidad, pero por su naturaleza va a tener que llevar una contabilidad mucho más específica o especializada. Por ejemplo, una empresa industrial tiene que aplicar métodos de costeo. Una empresa minera deberá llevar una contabilidad donde controle y efectúe las liquidaciones para medir la ley de los minerales y aplicar las normas para el cálculo de los impuestos a pagar, por ejemplo. En minería también hay diferentes etapas. Hay una etapa de exploración, hay una etapa de explotación y una etapa de comercialización. Entonces, todos esos procesos deben ser reflejados en la contabilidad. Otro ejemplo también tenemos la contabilidad agropecuaria. Si nos vamos al lado del Beni, Santa Cruz, la producción de la carne, carne de chancho, carne vacuna, etcétera. La producción del pollo. Entonces van a tener ciertas características y tienen que llevar su contabilidad. Cada uno de los hechos que van a realizar las transacciones deben estar sujetos a contabilización y van a emitir los libros de contabilidad. Además que estos libros de contabilidad más la correspondencia deben estar debidamente archivados. Según el Código de Comercio, ¿qué clases de libros debemos manejar? El comerciante debe llevar obligatoriamente los siguientes libros: libro diario, mayor, de inventario y balances, y salvo que por ley se exigen específicamente otros libros. Ahora, hay comerciantes que van a hacer ventas por menor. Esos comerciantes cuyo volumen de operaciones y capital empleado en sus actividades comerciales no alcance a los mínimos exigidos por las disposiciones legales sobre la materia, en facilito, que por el capital que están invirtiendo no alcanzan a la obligación de que deban llevar contabilidad. Cuando el sujeto tiene la obligación de llevar contabilidad, debe cumplir la emisión de todos los libros: libro diario, libro mayor, de inventarios y balance. Pero los comerciantes minoristas, si bien no están alcanzados por esa obligación, deberían cumplir por lo menos el llenar diariamente un resumen de sus compras y ventas al contado y un detalle de los que hagan a crédito, incluyendo los cobros y pagos realizados con tal motivo. ¿Qué significa esto? En facilito. Así tengas un negocio chiquito, deberías llevar un control de tus operaciones. De manera resumida de lo que operas diariamente, pero llevar su control. ¿Eso con qué objeto? Eso con el objeto que tú sepas la realidad económica de tu negocio y si realmente estás ganando dinero o estás perdiendo. ¿Quiénes son las personas autorizadas para llevar la contabilidad? ¿Cualquier persona, cualquier simple mortal será? Pues no, jóvenes. Para que podamos llevar la contabilidad, deben ser profesionales que han sido formados en el área y legalmente habilitados, que nos dice el artículo 39. ¿Qué significa eso? Tú has concluido tus 3 años de estudio en el instituto, has defendido tu proyecto y has sido con honores y demás, has egresado, tienes tu título profesional, haces tu trámite al ministerio y eres contador general en Provisión Nacional. Muy bien, esa es la primera parte, ya tienes el título.
Ahora bien, tienes que registrarte en el colegio que te corresponde, en el colegio de contadores, los cuales te van a emitir un número de asociado, con lo cual esa institución respalda y te habilita para el ejercicio de tu profesión. Eso le da mayor formalidad. Entonces, ¿puede un arquitecto hacer contabilidad? ¿Puede un ingeniero hacer contabilidad? No, señores. Tiene que estar habilitado y tiene que ser de formación, ya sea como contador general o como contador público autorizado, que es a nivel de licenciatura. Ahora bien, cada una de estas instituciones, ya sea el Colegio de Contadores o el Colegio de Auditores y Contadores Públicos Autorizados, tienen sus códigos de ética. Es decir, tú como profesional debes cumplir ciertas reglamentaciones como profesional ante la sociedad y el Estado. Y tienen sus debidas sanciones hasta poderte retirar tu autorización profesional en caso que hubieras incurrido en dolo o hechos fuera de la ley. Ahora bien, nosotros como profesionales debidamente autorizados somos los que estamos legalmente declarados para realizar la contabilidad de cualquier tipo de negocio. No se van a olvidar, artículo 39. Forma de presentación de los libros. Los comerciantes presentarán los libros que están obligatoriamente, libro diario, libro mayor, libro de inventarios, libro de balance, debidamente encuadernados y foliados ante notario de fe pública. ¿Qué quiere decir? Una vez que se ha concluido la gestión, inmediatamente debe procederse al empastado, y ese empastado debe llevarse ante notario de fe pública, el cual va a proceder a sellar todas las páginas y a hacer su foliación. ¿Qué significa foliación? Enumeración de la cantidad de hojas que presenta cada uno de esos libros. Y además, el notario va a hacer una acta de apertura y una acta de cierre. La acta de apertura en relación al inicio de las actividades, es decir, para procedimiento de los registros contables, y la acta de cierre a la conclusión de los mismos. Por ejemplo, en un año para una empresa comercial o de servicios va a ser del 1 de enero al 31 de diciembre. Ahora bien, serán también válidos los asientos en anotaciones que se efectúen por cualquier medio mecánico o electrónico sobre hojas removibles o tarjetas que posteriormente serán encuadernadas. Aquí hay un punto que debemos también aclarar. Cuando ha sido emitido el Código de Comercio, alrededor de los años 70, cuando yo ni siquiera estaba en los planes de papá y mamá, ya se imaginarán cuántos años ya tiene la norma, en la realidad económica y en la realidad profesional, la contabilidad se llevaba de manera manual. Con darles un ejemplo nomás, no sé si conocen en su casa o han visto alguna vez lo que es una máquina de escribir. ¿Ya? Esa máquina de escribir era un elemento fundamental para desarrollar la contabilidad. Un ejemplo, en máquina de escribir planillera, que se le llamaba, que tenía un carro mucho más ancho donde entraba una hoja que podemos hablarle de la mitad de un doble pliego, y eran tan capos nuestros profesionales que en esa hojita, con una máquina de escribir, hacían una planilla de sueldos. Con la facilidad que ustedes tienen ahora de poderlo hacer en un Excel, haciendo rayitas, letrita más bonita y lo que quieran, ellos hacían hasta las rayitas con la máquina de escribir. Y todo el procedimiento que realizaban lo hacían a 5 copias, por decirles, con papel carbónico. No había químico todavía. Y sin un error. ¿Se imaginan? Yo creo que si ahora quisiéramos hacer una planilla de sueldos en una máquina de escribir, nos tardamos una semana por lo menos. ¿Por qué? Porque al primer error vuelve a hacer todo de nuevo, desde la enunciado y todo el proceso que pueda tener la planilla. Imagínense. Entonces, debido a que la norma se origina teniendo un enfoque de una contabilidad manual,
Eh, y ya empezando a entrar lo que se llama la computación y los primeros elementos que iban a generar la sistematización de los procesos de la contabilidad, es que nos abren esta puerta que dice que podemos utilizar hojas removibles, ¿ya? Entonces, esa parte que hemos hecho, lo hemos adecuado a nuestra actualidad, donde la mayoría, por no decirles todos, llevan su contabilidad de manera electrónica, mediante la utilización de un software contable, y ese software contable va a imprimir cada uno de los comprobantes, cada uno de los registros contables, y todas esas impresiones las llamamos hojas removibles. Todas esas impresiones con sus respaldos respectivos, por ejemplo, yo he hecho una compra de mercadería, entonces debería estar detrás del comprobante la factura de lo que me han vendido, la nota de entrega y toda la documentación que respalde esa transacción, y esa la he pagado con un cheque, entonces debería estar la fotocopia del cheque. Entonces todo ese legajo de documentos debemos organizarlos cronológicamente, y toda esa documentación se debe mandar a empastar. Ahora, aquí Fundempresa en este aspecto solicita que la empresa, si va a manejar un sistema de contabilidad electrónico o computarizado, debe solicitar autorización a Fundempresa, es decir, debe notificar. Y Fundempresa, ¿qué nos va a pedir? Nos va a pedir el manual de software contable, para de esa forma autorizarnos que nuestra contabilidad no va a ser manual, sino va a ser computarizada. Entonces, valga la aclaración en este punto. Idioma y moneda. Nosotros en territorio nacional, primero debe estar elaborado los estados financieros en idioma castellano y expresado en bolivianos, porque esa es la moneda nacional de curso legal en nuestro país. Ahora bien, eso no impide que se genere copias de ese estado financiero en castellano y moneda nacional, que se genere la elaboración del mismo estado financiero, pero para propósitos, por ejemplo, de reportar a mi matriz, y mi matriz es de Estados Unidos. Si yo le mando en español, posiblemente el reporte no lo van a entender en mi casa matriz, entonces tengo que hacer una traducción al inglés. Primer punto. Segundo punto, en bolivianos no lo van a poder analizar y consolidar con casa matriz. Lo necesitan expresado en dólares estadounidenses. Por lo tanto, ese estado financiero, para propósitos de la empresa, podemos generarlo también adicionalmente. O sea, el principal para cumplir formalidades dentro del territorio nacional en castellano y bolivianos. Ahora bien, para propósitos de la empresa o para otra formalidad que debamos cumplir, por ejemplo, un financiador del exterior y demás, puedo transcribir o hacer la traducción a otro idioma, y puede estar expresado en otra moneda, en dólares, puede estar expresado en euros, etc. ¿Qué está prohibido en los libros de contabilidad? Primero, alterar el orden progresivo de fechas de las operaciones. ¿Qué significa eso? La contabilidad debe ser procesada de manera cronológica. Todas las operaciones del día deben ser registradas, y si un documento llegara retrasado, no podemos contabilizarlo a la fecha que deberíamos haber contabilizado. Debe contabilizarse el momento que nos entrega. Por eso dice que la contabilidad debe ser de manera cronológica. Es decir, yo he ido haciendo los registros del primero, 2, 3, 4, 5. Llega un documento con fecha 1. No puedo generar un comprobante con fecha 1 porque ya he tenido un proceso de registro cronológico. Los comprobantes no pueden saltar las fechas a lo que yo quisiera, sino tienen que seguir la cronología. Dejar espacios en blanco. Este punto les vuelvo a reiterar.
El código en su esencia más enfocaba a una contabilidad manual. ¿Qué quiere decir eso? Hacían el registro contable y entre la interrelación de las cuentas contables no se podía dejar espacios. ¿Por qué? Porque había la susceptibilidad que en ese espacio se podría hacer un registro de alguna cuenta o un importe. Por eso no se permitía dejar espacios. Hacer interlineaciones o superposiciones, como hacen en sus cuadernos alguna vez. Están escribiendo a renglón seguido y se han olvidado una palabra y al medio están colocándolo como se pueda, ¿no? Tampoco se podía. Otro aspecto, raspaduras, tachaduras o enmiendas, es decir, le han puesto la cuenta caja, no, era banco, entonces con Radex y le ponían banco, no se puede hacer eso. Otros todavía menos prolijos, con la puntabola tachado, flecha al lado, banco, ¿no? Cuando alguna vez en sus exámenes, no, esto no vale, licenciado, aquí está la respuesta correcta, ¿no? Ese tipo de hechos no estaba permitido en la contabilidad. Y como nuestra contabilidad en la actualidad es computarizada, difícilmente tú vas a ir a agarrar un Radex para hacer una corrección de un comprobante, ¿no? No se daría, no sería algo prolijo en el trabajo que van a realizar. Otro, como hablábamos de contabilidad manual, se manejaba un libro, un empastado, y en ese empastado tenía una foliación. Entonces, estaba prohibido arrancar las hojas. ¿Qué quiere decir eso? Como ya estaba foliado, tenías la página 20 y en la 21 justo te has equivocado y dices, la facilita, lo arranco, la foliación saltaba pues al arrancar la hoja. Entonces no te permite. Estaba prohibido arrancar las hojas. ¿Por qué? Porque iba a alterar la numeración que tenía o cortar a media hoja o ponerle un papel encima. No, eso estaba prohibido. Ahora, ¿cuál era la recomendación? Si te has equivocado, e igual, así sea un sistema informático, si te has equivocado, ¿cuál es la forma de subsanar tu error? Emitir un nuevo registro contable que ajuste el error que hubieses cometido y explicando con claridad en la glosa qué es lo que estás ajustando. Así sea manual o sea computarizada, la forma de subsanar errores es mediante asientos de ajuste. Y esos asientos de ajuste nos van a permitir, con una fecha posterior a la que pudiste haberte equivocado, subsanar el error. Y que a nivel de emisión de estados financieros haya sido subsanado el error. Muy bien.